Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6, donde vamos a estar hablando de diagnóstico en psicología. La cuestión del diagnóstico es una cuestión muy compleja en psicología clínica, desde siempre lo fue, y sobre todo porque tenemos muchas formas de diagnosticar, muchos tipos de diagnósticos. O sea, además de tener muchísimas teorías de psicología, tenemos muchísimas formas de diagnosticar un problema psicológico. Así que una de las cosas que vamos a ver es, primero, por qué es tan importante el diagnóstico o una forma de diagnóstico. También vamos a hablar de la diferencia que hay con el término evaluación. A veces para algunos autores consideran que es mejor hablar de evaluación en vez de diagnóstico en psicología, porque diagnóstico es una palabra que viene muy del modelo médico. Y después vamos a estar mencionando los tipos de diagnóstico que hay, las características más o menos brevemente que tienen cada uno de ellos y también los beneficios y los problemas que tienen, los pros y las contras que tienen las diferentes formas de diagnosticar. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a empezar con una pequeña definición o una definición de un autor que es Barraza. En el 2007 dice que diagnosticar es el acto clínico que permite, y señala distintos puntos: nombrar el padecimiento, ponerlo en relación con su etiología, o sea, las causas que lo producen, brindar un pronóstico, es decir, la evolución en el tiempo de esa problemática, y ofrecer un tratamiento, además de orientar la investigación. Bueno, esta es una definición de diagnóstico un tanto amplia, digamos, pero puede ser útil para comenzar. A mí me gusta decir que el diagnóstico o la evaluación es una etapa dentro del proceso psicoterapéutico donde el terapeuta o el psicólogo lo que intenta hacer es comprender el problema, comprender qué es lo que tiene enfrente, qué es el fenómeno al cual se está enfrentando, o el fenómeno psicológico o problemático que está tratando de ayudar, y poder comprenderlo. Eso básicamente es diagnosticar. Y hay distintas formas de poder comprender un fenómeno psicológico. Vamos a ver algunas. De todas formas, la definición de Barraza me parece que está bastante buena y como que permite pensar varias cosas, ¿no? Porque tanto el nombre del padecimiento o la etiqueta que se le asigna, la etiología, el pronóstico y el tratamiento, y bueno, es como, pero aborda como distintas dimensiones del diagnóstico. No lo entiende tanto como una etapa dentro del proceso psicoterapéutico, sino que lo está entendiendo como una definición en general. A mí me gusta centrarlo bien en el proceso psicoterapéutico, entendida como una etapa previa a la intervención y que permite la comprensión del problema psicológico. Bien, luego de esta pequeña introducción vamos a ver cuáles son los tipos de diagnóstico utilizados en psicología clínica y qué beneficios y qué contras tienen cada uno de ellos. El primero que vamos a mencionar es el llamado diagnóstico categorial, del cual el DSM es el prototipo. Podríamos decir que su razón de ser es más pragmática que empírica, en el sentido que es muy útil tener distintas etiquetas que nombren a los problemas porque ayuda mucho a la comunicación y a la investigación entre colegas. Imagínense que si uno tiene que describir todas las respuestas que están en un cuadro depresivo, todas las respuestas específicas que están en un cuadro de ansiedad o en un cuadro de psicosis, se hace como muy larga la comunicación, pero si uno dice tiene trastorno depresivo mayor o tiene trastorno de ansiedad generalizada, es muy fácil de comunicar y muy fácil de tener en cuenta qué es lo que le puede estar pasando a ese paciente. Porque esa etiqueta engloba un montón de respuestas, describe a partir de una sola palabra un montón de respuestas que están en el manual, y como es un manual común a toda la comunidad científica y a toda la comunidad de psicólogos, todos entendemos de qué estamos hablando. Entonces es muy práctico por ese lado, así como también para investigar, porque
es cuestión de tomar un montón de personas que tengan respuestas de tipo depresivas, que tengan las mismas características. Entonces puedo hacer un gran grupo de personas y hacer una investigación con ese gran grupo de personas y sacar algunas conclusiones al aplicar algunos tratamientos. Entonces el DSM con sus categorías es muy práctico al comunicar y al investigar. Pero, ¿qué es una categoría? Una categoría es una entidad diagnóstica que se considera presente, entre comillas, o existente en la medida que se cumplen ciertos atributos que definen esa categoría. Voy a usar como ejemplo el trastorno depresivo mayor. Por ejemplo, para que una persona tenga o se considere que se pueda diagnosticar con trastorno depresivo mayor, tiene que tener presente un conjunto de atributos que vamos a llamar signos o síntomas que tienen que estar presentes en una determinada cantidad, que eso lo estipula el manual, y que una vez que están presentes en esa cantidad mínima de síntomas, podemos decir que la persona tiene depresión. Se la puede diagnosticar como un trastorno depresivo. Después también va a haber cuantificadores que van a establecer escalas de si esa categoría está presente leve, moderada o grave, ¿no? Eso también son como pequeños agregados que permiten describir mejor esa entidad clínica. Como les decía, el gran ejemplo de diagnóstico categorial es el DSM, que es un conjunto de muchísimas etiquetas diagnósticas que tienen un montón de signos y síntomas que configuran distintas categorías por separadas. ¿Cuál es el problema de este tipo de diagnósticos? Que existe lo que se llama comorbilidad. O sea, no hay categorías puras, las personas no están en una sola categoría en general, sino que pueden ser diagnosticadas en muchas categorías. Eso es lo que se conoce como comorbilidad. Es una persona que presenta y puede ser diagnosticada por distintas categorías diagnósticas. Puede presentar más de un diagnóstico al mismo tiempo. Ese es un problema que muchos autores han dicho que es un problema de la estructura del sistema diagnóstico que está separado en categorías y que muchos han tratado de solucionarlo con el concepto de comorbilidad, como diciendo, bueno, estamos separando todas las entidades diagnósticas con signos y síntomas, de repente las personas vemos que presentan más de una categoría, bueno, ¿cómo hacemos para explicar este fenómeno? Porque el sistema diagnóstico es el que tenemos, bueno, usemos la palabra comorbilidad para decir que las personas presentan más de una categoría y eso se puede porque es algo que se verifica en la clínica. Pero después hay otro problema que es el subdiagnóstico o el sobrediagnóstico. Por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor, ¿no? El DSM indica que se deben cumplir los siguientes criterios diagnósticos. 5 o más de los siguientes síntomas presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y que representan un cambio en relación al funcionamiento previo del paciente, ¿no? Sí, 5 o más de los siguientes síntomas. Y da una lista de 9 síntomas, que son los siguientes. Se los cuento como para que nos hagamos una idea de cuáles pueden ser los problemas de este sistema de diagnóstico, que es uno de los tipos de diagnóstico. El diagnóstico categorial, psiquiátrico, muy psiquiátrico por excelencia, muy médico. Bien, el DSM dice que tiene que estar presente estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Voy a hacerlo rápido porque es más largo como lo describe, pero ese es uno. Disminución importante del interés y el placer por todas o casi todas las actividades. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad y culpabilidad. Disminución de la capacidad de pensar o de la concentración. Pensamientos de muerte recurrente. Esos son los 9. Y una persona tiene que tener 5, ¿sí? Porque dice 5 o más. Pero, ¿qué pasa si una persona tiene 4 de esos signos? ¿Qué sucede? ¿Le damos atención o no le damos atención? ¿Está pasando por un estado depresivo? ¿Tiene un determinado problema psicológico que requiere ayuda o no hace falta? Bueno, según el DSM no se diagnosticaría como depresión y no requeriría ayuda. Obviamente esto en la práctica no se hace y hay como más flexibilidad porque está lo que siempre se llamó juicio clínico, que hay que decir que sí estuvo incluido eso en el DSM, la noción de juicio clínico, que básicamente es la opinión clínica del profesional tratante en ese momento, más allá de lo que indique un manual diagnóstico en este caso.
Además, podemos agregar un problema que tenemos los clínicos cuando tratamos de abordar un tratamiento psicológico desde el DCM. Y es que estamos como todo el tiempo pendientes de ver si nuestros pacientes cumplen o no los criterios de una categoría y nos olvidamos de ver un montón de datos y de fenómenos que ocurren en el consultorio, en la vida del paciente y que son los más relevantes, pero nosotros estamos como muy pendientes tratando de ver si el paciente encaja o no en la categoría. Y vale decir que también muchísimos pacientes no encajan perfectamente en las categorías puras del DCM. Bueno, ese es el diagnóstico de tipo categorial y el DCM como prototipo del mismo. Vamos a comentar sobre otro tipo de diagnóstico que es el dimensional y que surge un poco como respuesta, por decir así, a los problemas que estaba trayendo el diagnóstico categorial. El diagnóstico dimensional surge justamente tratando de contemplar este problema que tiene el diagnóstico categorial de la comorbilidad. Y también como que hacen esta crítica de que la comorbilidad es un concepto que agarraron medio tirado de los pelos para resolver el problema del sistema diagnóstico en sí. Es decir, de separar los problemas psicológicos en categorías y de ver que esto no servía, no estaba siendo útil del todo, entonces empezaron a hablar de comorbilidad como una especie de solución, como parche del sistema diagnóstico en sí. La perspectiva dimensional reconoce que hay justamente la palabra es una dimensión, que es como una gran categoría, podríamos decir, o podríamos usar también la noción de espectro. Es una categoría muy muy grande que se puede presentar en distintos grados, con un máximo y con un mínimo. Y en lugar de estar evaluando la presencia o no de un diagnóstico específico, se evalúa un poco más la presencia y gravedad de estas dimensiones, pero obteniendo una imagen completa del funcionamiento psicológico de la persona. Entonces, si tuviéramos que hablar de depresión, en lugar de hablar de trastorno depresivo mayor y de su presencia o ausencia, hablaríamos de una gran dimensión de fenómenos depresivos, una dimensión o espectro de fenómenos depresivos en la cual las personas pueden estar más o menos o con mayor o menor intensidad o gravedad en función de lo que estén experimentando en ese momento, pero no hay un corte específico de tiene o no tiene depresión, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar la perspectiva dimensional en diagnóstico como una previa a lo que estamos viviendo hoy, que es lo transdiagnóstico, que ya vamos a hablar de qué es, y también la famosa terapia basada en procesos, que es un poco también la tendencia, la nueva tendencia. Vamos a ver cuánto de nuevo hay en eso de la terapia basada en procesos, pongámosles comillas, pero sería como la previa, yo lo pensaría como el paso previo a lo que estamos viviendo hoy, que es un cambio en la forma de diagnosticar. Ya vamos a hablar un poco de cuáles son las cuestiones actuales que están pasando en diagnóstico en psicología. Entonces, en la perspectiva dimensional, las cosas son abordadas, los fenómenos son abordados como un continuo, donde si bien hay clasificaciones, que serían estas dimensiones, pero no hay un corte por categorías. Lo que habría son variaciones cuantitativas dentro de este continuo que es una dimensión. Otra forma de encarar el diagnóstico en psicología clínica, y es un poco la forma actual que se está intentando promover y que tiene como vistas de dar bastantes frutos, de estar bastante bueno lo que puede pasar con esa perspectiva, es la del abordaje transdiagnóstico. ¿Qué es esto del abordaje transdiagnóstico? Es un enfoque en diagnóstico que lo que busca es centrarse en mecanismos comunes que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de los problemas psicológicos. Esta perspectiva reconoce que muchos problemas psicológicos comparten características similares, como factores de riesgo, vulnerabilidades, mecanismos subyacentes a los mismos, que de lo que se trata es poder centrarse en esos mecanismos que están presentes y comunes en muchos problemas psicológicos y no separarlos por categorías. Eso es muy muy útil a la hora de la práctica clínica, porque en vez de estar mirando si mi paciente está o no está en una categoría, lo cual es súper complicado y muchas veces ninguno califica de manera pura para una categoría y por ende el tratamiento también es muy difícil de elegir por ese motivo si uno no tiene otras herramientas. En este caso uno tendría la posibilidad de centrarse en un proceso problemático que además está presente en muchos problemas psicológicos, entonces te permite mucha más flexibilidad en la clínica. Si bien estos procesos tienen que ser operacionalizados y definidos
técnicamente, que eso es lo que está faltando un poco. Por el momento podemos mencionar algunos como la rumia, el perfeccionismo, la intolerancia a la frustración, el afecto negativo. Algunos también hablan de inflexibilidad psicológica, como procesos que están comunes en muchísimos trastornos psicológicos. Entonces, la idea es, ¿por qué no nos centramos en este proceso que es común a todos y trabajamos ese proceso? Por ejemplo, la rumia. Esto es lo que fue dando lugar, momento a momento, a que estemos hablando ya hace unos años, no es de ahora, aunque sigue siendo lo más actual en psicología clínica, de la terapia basada en procesos. O sea, estamos tendiendo a ir a salir de las terapias protocolizadas para pasar a terapias que se enfoquen en procesos problemáticos que además son comunes a muchos problemas psicológicos. Luego yo definiría otro tipo de diagnóstico en psicología clínica, que es el psicodiagnóstico o la evaluación psicológica desde test, ¿no? Es el diagnóstico que está específicamente basado en test, tanto proyectivos como psicométricos. Si bien los proyectivos sabemos que no tienen validez científica por el enfoque que tienen, hay muchas cuestiones en la metodología de los test proyectivos que podemos hablar que no es parte de este episodio, pero después están los psicométricos, que son distintos tipos de test que buscan medir, por eso psicométricos, medir distintas características psicológicas. Este enfoque para mí es el que menos me gusta porque uno se abstrae demasiado de observar en tiempo real la conducta, de observar lo que está pasando en el consultorio y de observar lo que el paciente me dice y me reporta. Y dejo todo en manos de un test o de una evaluación y de una serie de respuestas que da mi paciente, aunque sean tanto las proyectivas, que ya las descartamos en psicología basada en evidencia, pero las psicométricas también pueden incurrir errores, por más que estén validadas y los baremos y todo. Para mí hay que ver bien qué estamos queriendo medir. Pero bueno, sepan que pueden ser recursos complementarios a la evaluación. Tal vez no va a ser lo principal en psicología clínica, que me parece que lo principal tiene que ser el análisis funcional de la conducta, y ahora podemos hablar de eso, que no diría que es una forma de diagnosticar, porque en realidad es una metodología, pero es una metodología que permite realizar una evaluación que llamaríamos conductual. Los psicodiagnósticos o el psicodiagnóstico yo lo dejaría como un conjunto de instrumentos de evaluación, de test, que podrían ser complementarios a la evaluación principal, que tiene que ser la entrevista clínica, la entrevista de corte conductual, que es una entrevista particular, y a la observación de la conducta dentro del consultorio, directamente observar la conducta de mi paciente, porque el problema también se va a presentar en sesión, no solamente ocurre fuera de sesión y se reporta en sesión. Por último, el enfoque del análisis funcional de la conducta es la identificación de los antecedentes y de los consecuentes de una determinada respuesta, que puede ser que evidentemente tiene que ser la conducta problema a analizar, para tratar de comprender las funciones que este comportamiento puede tener. Y en función de eso, promover o proponer algunas estrategias de modificación de conducta. Debería ser la herramienta clínica fundamental, la herramienta de evaluación fundamental para todo psicólogo clínico, y no solamente la categorial o la dimensional, ni siquiera la transdiagnóstica, porque la transdiagnóstica basada en procesos, todavía los procesos no son bien identificables y tampoco permiten tener todos los elementos que nos permite tener el análisis funcional en relación a los antecedentes, a los eventos antecedentes del problema, a la conducta problema en sí y a los consecuentes que vienen después, obviamente como tal, consecuentes de la conducta problema. Bueno, en relación a cuál es el estado actual del diagnóstico en psicología hoy. Bueno, podríamos decir que hay una crisis actual de los sistemas diagnósticos categoriales como el DCM y un gran descontento por parte de los clínicos por la poca aplicabilidad que tienen estos manuales. Si bien sigue siendo destacable esto de que se puede comunicar fácilmente un diagnóstico, pero nada más que eso, el resto para la intervención no nos resulta muy útil. Y actualmente a lo que se está atendiendo es a este abordaje transdiagnóstico basado en procesos. De hecho, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso es una terapia específicamente transdiagnóstica. O sea, su concepción de la psicopatología es basada en determinados procesos que contribuyen o no a la flexibilidad psicológica o a la inflexibilidad psicológica en el caso psicopatológico, y nada más. Es interesante mencionar que el análisis funcional de la conducta es transdiagnóstico y basado en procesos por naturaleza o desde el inicio, porque nunca estuvo basado en ningún diagnóstico, porque
como les digo, es la identificación de los antecedentes y los consecuentes a una determinada conducta, los antecedentes y los consecuentes funcionales, ¿no? No cualquier antecedente y no cualquier consecuente. Pero es esa identificación y como tal aplica para cualquier conducta psicopatológica, sea considerada psicopatológica, o una conducta no psicopatológica, no clínica. Y obviamente, como está basado en los procesos psicológicos básicos, está basado en procesos desde el inicio. Es muy cómico eso que lo propongan como algo nuevo, la terapia basada en procesos. Lo que pasa es que a los procesos le dan otros nombres, no le dan los nombres de los procesos básicos, pavlovianos u operantes, que son los que conocemos como procesos psicológicos básicos en el análisis de conducta, sino que le dan otros nombres. Como les decía recién, afecto negativo, perfeccionismo, intolerancia a la frustración, evitación, rumia, etc. Pero el riesgo en el que podemos caer con esos procesos psicológicos así no definidos funcionalmente es que de nuevo podemos caer en ciertas palabras que no sabemos específicamente a qué se refieren y en qué momento específico están ubicados de la conceptualización del caso. En qué momento de la conducta problema o en qué momento de lo que le pasa al paciente está ubicado eso, porque carece de la dimensión temporal. Esto es algo que me pasaba mucho con la forma de abordar y conceptualizar un problema que tiene ACT. Un día vamos a hablar de los problemas que tiene ACT a mi gusto, pero para otros clínicos creo que puede funcionar muy bien. Pero bueno, eso queda para otro episodio. Bueno, y lo último sobre lo que me gustaría llamar la atención es la importancia que tiene el diagnóstico o la evaluación. Llamémosla diagnóstico o evaluación, porque si nos ponemos puristas con el tema, muchos psicólogos no van a entender. Pero bueno, algunos diferencian el concepto de diagnóstico del de evaluación. Prefieren evaluación psicológica y otros hablan de diagnóstico. Como sea, es como cómo entender el problema que tiene mi paciente. Básicamente se trata de eso. Pero creo que es crucial y es muy importante este tema y siempre me preocupó el tema de la explicación y de la comprensión del problema. ¿Por qué? Porque principalmente después de comprender el problema, después de catalogarlo, categorizarlo o con dimensiones o con procesos o de la manera que fuera, después de esa comprensión es que viene la intervención y viene totalmente seguida de esa comprensión, totalmente alineada con esa comprensión, de tal forma que si el diagnóstico está mal o la comprensión del problema está mal, probablemente la intervención también salga mal. Entonces siempre me pareció muy importante destacar y profundizar en que comprendamos bien, que podamos comprender bien el problema que tiene nuestro paciente, porque así es como va a salir una buena intervención. Si no, lamentablemente corremos el riesgo de cometer errores. Una última cosa que quería hacer en el episodio era diferenciar descripción de explicación. Cuando decimos que un paciente tiene depresión o tiene ansiedad o cumple los criterios para la categoría, para determinada categoría o para el trastorno bipolar, o decimos que tiene un determinado proceso transdiagnóstico como rumia, tiene rumia, por ejemplo, o cuando decimos que tiene una lista de determinados problemas, estamos nada más describiendo el problema. Muchas veces nos confundimos y pensamos que estamos explicándolo, pero estamos describiéndolo nada más. Tiene depresión, ¿qué quiere decir? Que tiene un conjunto de síntomas presentes o signos o respuestas que catalogamos como depresivas y que están presentes en el paciente en ese momento. Y no está mal, está bien poder describir, hay que describir, pero también tenemos que explicar, tenemos que decir por qué tiene eso, por qué está pasando eso. Porque la intervención va a pasar por la explicación, porque tengamos una buena explicación, no solamente por describir el problema. Para intervenir entonces necesitamos la explicación del fenómeno psicológico, del problema psicológico, no solamente la descripción. La descripción es nombrarlo, pero no nos sirve para nada para intervenir. Esto es algo en lo que podemos profundizar en otros episodios, pero que lo quiero dejar bien en claro porque muchas veces confundimos poder describir algo dándole un nombre o mencionándolo, asignándole una categoría y simplemente lo estamos nombrando, pero no lo estamos explicando y por lo tanto no vamos a saber cómo intervenirlo. Bien, hasta aquí llegamos en este episodio número 6 dedicado al diagnóstico en psicología, que fue el tema más pedido en Instagram. Quiero usar estos últimos minutos del episodio para contarles que durante julio va a haber una serie de actividades de formación gratuita que todavía estoy diseñando, todavía estoy pensando y que las voy a compartir por las redes, por distintos lugares, pero específicamente van a ser a través de un grupo de WhatsApp y de un grupo de Telegram
Armé 2 grupos porque Telegram permite más participantes y además permite hacer streaming dentro del grupo, lo cual es muy interesante. Así que si tenés Telegram, sumate al grupo de Telegram también. Y otro grupo de WhatsApp en el cual vamos a estar compartiendo ciertas actividades específicas, gratuitas y distintas cuestiones que se vienen en el mes de julio. Para todos los interesados, estén atentos a estos 2 grupos, al de WhatsApp y al de Telegram, porque vamos a comunicar un montón de cosas por ahí. Bueno, sin más, me despido, te deseo una buena semana y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.